Cordial saludo, soy José Joaquín Ramos, estudiante del curso de física y en el día de hoy quiero compartir con ustedes el desarrollo a un ejercicio planteado en la guía haciendo uso de un simulador de física. Entonces ya tenemos por acá abierto nuestro simulador, por acá tendremos la guía donde nos da los valores para el vector A y el vector B. Estos valores los tenemos que calcular de acuerdo a lo que nos dio la suma de nuestra cédula, que en mi caso sería 34. Entonces yo ya tengo por acá hechas esas operaciones y el vector A me quedaría con un componente en I de 3 y un componente en J de 2. Y el vector B, un componente en I de 2 y un componente en J de 3. Esto usando redondeo para trabajar con cifras exactas en nuestro simulador. Entonces, como ya tenemos por acá, entonces vamos a incluir nuestros valores en la base de datos. Entonces decimos que el vector A en X es 3 y en Y o en J es 2 y el vector B es 2 en Y o en X y 3 en J o en Y. Una vez que ya tenemos estos valores, entonces acá nos dan nuestros tres valores, el vector A, vector B y vector C. Si nosotros analizamos al pararnos en cada uno de estos vectores, por ejemplo, al pararnos en el vector A, nos dan unos datos en la parte de arriba. Nos da la magnitud, la dirección, el componente en X y el componente en Y. Igualmente para el vector B y de la misma manera para el vector C. ¿Cuál es el vector C? Es la suma entre el vector A y el vector B. Entonces, una vez que ya tenemos estos datos, procedemos a pasarlos a nuestra tabla que nos dieron. Yo ya los tengo por acá, ya los pasé como para agilizar un poco eh, el tiempo. Entonces, vamos a hacer una comparación, por ejemplo, con el vector C, que es la suma del vector A y el vector B. Nos da una magnitud de 7.1, una dirección de 45 grados, un componente en X de 5 y en Y también un componente de 5. Venimos por acá, entonces venimos al vector C, nos da una magnitud de 7,1, sí, una dirección de 45 grados, un componente en X de 5 y un componente en Y de 5. Ahora, en nuestro ejercicio, en nuestra tabla nos daban varias opciones, que era ir modificando los vectores, tanto el vector A en este caso como el vector B, y desde luego pues lo que nos daba la suma. Entonces eso se hace de esta manera. Por ejemplo, vamos a trabajarlo para esto, cuando el vector 2A y el vector 2B. Nos venimos a esta parte y acá nosotros lo manejamos, el vector A, 2A y el vector 2B. Automáticamente acá nos muestra el nombre y nos cambia el tamaño del vector, tanto el vector 2A, el vector 2B como el vector C. Para cada uno de ellos, él nos va haciendo nuestros cambios. Y vamos a hacer una tercera comparación cuando el vector es negativo, por ejemplo, cuando tenemos menos 5a y 3b. Entonces, menos 5a y 3b. Acá lo tenemos. Entonces, como podemos ver, la dirección del vector c, que es la suma, cambia. Ya nos da menos 173.7 grados. Nos da un componente en x de menos 9 y un componente en y de menos 1. Venimos a nuestra tabla, que vendría a ser este componente que está por acá. Entonces 9,1, 9,1, menos 173.7, menos 9 y menos 1. Entonces prácticamente de esta manera es que se maneja este simulador. Ahora yo tengo pues o quiero formular la siguiente pregunta. Por ejemplo, lo voy a hacer para el primer paso cuando el vector A, 2A, el vector 2B, que lo teníamos por acá. Entonces lo voy a trabajar precisamente con este, 2A y 2B, y la pregunta va enfocada a este. Acá nos da una magnitud de 14.1, una dirección de 45 y un componente en X y en Y de 10. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si acá no fuera una suma de vectores, sino que fuera una resta? Entonces, ¿qué pasaría con la magnitud? ¿Aumentaría, disminuiría? O en realidad, ¿qué pasaría con este valor? Al igual que el valor de la dirección, ¿qué pasaría con ese ángulo? ¿Hacia dónde inclinaría?
Y pues de igual manera el componente X